Thank you. Thank you. And then now motivation, because Vamos a hacer una normally question and motivación. answer Normalmente en session las we don't sesiones need de preguntas y respuestas the refuge, no but today tomamos refugio, the most pero of us, hoy la maybe mayoría de all of us, nosotros, quizás casi has received todos, the hemos recibido Bodhicitta vow from His Holiness. los votos It's de so bodhicitta de su santidad. fresh Están muy with us. frescos en nosotros So todavía. to bring Entonces, that para back como once again, recordar so esto de let's do nuevo, the vamos Sangye Chodana a together. recitar la oración de refugio, Maybe Sangye Chodan. someone can do that in Quizás English alguien lo 3 pueda times. hacer en inglés bueno, en castellano lo haríamos 3 veces. Tomo refugio hasta que logre la iluminación en el Buda, el Dharma y la Suprema Asamblea de la Sangha, que por los méritos que cree mediante escuchar el Dharma pueda llegar a ser un Buda para poder beneficiar a todos los seres. Tomo refugio hasta que logre la iluminación en el Buda, el Dharma y la Suprema Asamblea, que por los méritos que cree al escuchar el Dharma pueda lograr la budidad para poder beneficiar a todos los seres. Voy por refugio hasta que logre la iluminación en el Buda, el Dharma y la Suprema Asamblea, que por los méritos que cree mediante escuchar el Dharma pueda llegar a lograr la budidad para poder beneficiar a todos los seres. Como cita en tibetano. Okay. No. Bueno. So, now we are all entonces ahora todos somos hermanos y hermanas en el Dharma. Hemos recibido el de su santidad el Dalai Lama, el voto de la bodhicitta esta mañana. Y como os he dicho, lo increíblemente beneficioso que es. Su santidad ha sido tan bondadoso en otorgarnos este linaje precioso, este voto precioso a nosotros, y ahora somos capaces ¿seremos capaces o no de ponerlo en práctica? ¿Hemos tomado estos votos sin mucho conocimiento o los hemos tomado porque el resto de la gente los tomaba? ¿O acaso lo habéis tomado porque su santidad nos haya forzado a tomarlos? Podemos preguntarnos estas cosas. Bueno, lo primero que tenemos que darnos cuenta es que somos muy, muy, muy afortunados. No estoy diciendo esto porque yo sea budista y un practicante, sino porque hay tantas religiones en el mundo, pero el Dharma de Buda es esa que nos habla de incluye a todos los seres. Es difícil tomar a todos los seres como tu objetivo para beneficiarles. E incluso no podemos a veces aportar felicidad ni siquiera nuestra propia felicidad, familia, perdón, o tu propia comunidad. Y aquí estamos hablando todos los seres. Entonces, claro que esto nos puede abrumar, puede parecernos mucho. Entonces, ¿por qué el Dharma de Buda nos está hablando de todos los seres? ¿Y hay alguna forma de que realmente podamos beneficiar a todos los seres? Esa es la pregunta. Y una pregunta que a veces surge en mí cuando yo pienso sobre la bodhicitta, o sea, siento que lo tengo que hacer para incluir a todos los seres, pero nunca lo siento, pero no acabo de, a veces no soy consciente de que yo estoy ahí incluido, que también es para mi beneficio. Y entonces como que no tengo ese tipo de fuerza de decir sí, tener una confianza completa, pensando en todos los seres, beneficiar a todos los seres
mujeres, sí, eso es también para mi propio beneficio, ese es mi propio beneficio. Una vez tengamos esa confianza, nadie te tiene que decir que generes la bodhicitta. Bueno, ahora he estado hablando ahora en inglés. Bueno, a ver, ahora necesito que me ayude Simon. 람마기 다 지금 가르쳐 그래. 이지 이렇게 한직 땜질 딩네스네도 아니 지금 만절이야. 다 지금 라면 나의 연애면에 겨울은 뭐 지금 투기 냠셰디 자주 심지. 같이 윤에 송도 와. 제정아 자신부르스. 아니 타에 nen조 고미하다 지금 자신부 스타르스. 이나야 겨울은 뭐 지금 개체슈지 나야디. 아니 전주스면 동반이디 시지하는 양도 지금 송도 대인도 점에다 디기 말한서 계시주됐다 다른 겨울음식이 전주스면 동반 남백갑이야 아니 말한서 지금 손은 딱 밤에 쌓여 다 손은 밤에 쌓으스 제제 손남디 규제 디기 라지 조제세요 손남기 진이수가 가리 라제 조고래 가리 다 소놈 디케르징 아주 가르치기 봤을 때 전에 전주 심기 dum번이기나는 장된된이기 dum바다 신된된이 dum바세티 디니 카체답 요만듯이 더드나 장된 좀나야 전주 심고래 신된 좀나야 전주 심고래 세지 다랑된 좀나 전주 심 신된 좀으로 전주 심고도 세야지 아주 폐체박이 아주 개련 투지 나이네 장된 용수 줘보다 장된 탈심부지 쳐발라 전주심 거래서도 내랑 나좀 버저 딜랭게 투요 말이 제장안 안서 상해게 돼 가고요 제장가 개치슈디 따라 겨울은 지 송분나시 말한줄 전주심 디기 아니 체 딜레요 도마와 엘레 미기 이제마와 아날 하고도 전주 있으면 검소나 란족이 갈서 그래 디고 망치지 쌓아야 돼 심진을 뺀지 쌓으려래 다 심진 탐지에 되는 동행이 미지 차원도 선배 심진을 뺀 배기 디고 쌓아야 돼 하는 맵에서 차로 봐 제장가 먼저 년절에 타번 되비네 전주심 공부했어. 타번 되어비네 전주심 공부를 탐지 진배 고반 터비네 전주심 공부했어. 다 다른 식의 정보를 직송하시. 알 하바도 여러분 지기 먼저 단다 dedication prayer 나로 예분나 신체체 몸 송배갑이야. 한겨와 공도 양다라마다 제미 취지 배라 롱주진 사단람기 윤제 rab존에 도지 창기 고반유도 쇼 손에 되게 나로네. 아니 그래서 자원매비 최신 제미 최지 배러론주 최신 전주심들 송송 제장가 라마단 야와르 무지다 카마 테버쇼 시모남 야바단 전주심다 남이야 카마 테버쇼 보놈 지고 지장이 있으지 다나쇼 송송 제장가 다디가 저기 가소래 두조 투를 녀버시 난고도 제 딜레이네 전주심 페버디 타지마 주는 제시마다 치매치마를 팽그리슬람나 아주 캘렌섬시를 마도 들려야 이질이 말봐 어디 사면라 돌도 주송로나 Hoy hemos tomado los votos el voto de Bodhisattva, de su santidad, y
Y bueno, cualquiera que sea la situación de las personas que han estado en esa toma de los votos, que estén más o menos preparados, por supuesto, por parte en su santidad. Claro que en la mente de su santidad está la bodhisattva completa. Es un ser que medita continuamente en el yoga de la deidad y en las prácticas tántricas. No hay duda que su santidad tiene una bodhisattva perfecta por su propio lado. Y enfatiza la importancia de la bodhisattva, y el recibir estos votos de bodhisattva hoy acumulamos méritos inconcebibles, y estos méritos actúan como una causa que dejan una huella en nuestra mente para el futuro. ¿Por qué este tipo de mérito inconcebible deja una huella en una impresión, una causa para el futuro? Pues lo más importante en relación a esto es que por un lado está el propósito de beneficiar a los demás y el propósito del beneficio personal. Estos dos propósitos no pueden separarse, y de hecho ambos son necesarios para que progresemos. Pero ¿por qué es así? Porque probablemente podemos darnos, si reflexionamos, el trabajar para poder perfeccionar, para poder beneficiar a los seres, es algo que podemos comprender en el contexto de la bodhisattva. Pero es más difícil para nosotros el reflexionar, el pensar cómo poder integrar nuestro propio beneficio en esto, o nuestro propio bienestar en esto. Y esa es la respuesta, que es un poco más difícil para nosotros. Tenemos que reflexionar sobre esta pregunta: ¿de qué forma cómo necesitamos completar estos dos propósitos, el del beneficio personal y el de los demás? Y si reflexionamos en los beneficios de tomar estos votos de bodhisattva, si pensamos, tenemos que ser capaces de ver los beneficios en esta vida para poder desarrollar una fe. O sea, para poder desarrollar una cierta fe tienes que ser consciente de los beneficios de desarrollar la bodhisattva. Si pensamos si estamos generando esa mente de que se esfuerza en trabajar por el beneficio de los seres, pues entonces la mayoría de las acciones negativas en las que nos involucramos en relación a los demás, pues nos abstenemos de ellas. Entonces, si cultivamos la mente de la bodhisattva, es muy difícil ver de cómo involucrarse en acciones negativas en relación a los seres, cuando tienes una mente que lo que desea es beneficiar, trabajar para beneficiar a los seres. Entonces, esta bodhisattva se requiere para poder lograr la iluminación, para poder liberarnos plenamente de los renacimientos en los reinos inferiores hasta el logro de la bodhisattva. Es extremadamente beneficioso meditar en la bodhisattva. En las oraciones de dedicación que solemos recitar, hay una oración. La están buscando, no veo las palabras, a ver. It says, en la dedicación dice number 3, yes, so it's the third one. La tercera, que dice: en todas mis vidas que nunca jamás me separe de maestros perfectos, que pueda disfrutar del magnífico Dharma y completando las cualidades de las tierras y caminos para lograr rápidamente el estado de Vajradhara.
Cuando en todas mis vidas que nunca me separe de gurús perfectos, hablamos desde de los budas y los lamas, que podamos no separarnos de los maestros y el Buda. Y cuando dice que en todas mis vidas nunca me separe de gurús perfectos y pueda disfrutar el magnífico Dharma, el magnífico Dharma al que nos referimos es específicamente que no nos separemos jamás de poder cultivar la mente de la bodhicitta. Y por eso en la segunda línea dice pueda disfrutar el magnífico Dharma, refiriéndose a esto de haber recibido los votos de bodhisattva hoy y poderlos cultivar. Ese es el magnífico Dharma del que no nos hemos de separar. Y si no somos capaces de ver los beneficios que nos aporta la bodhicitta, incluso en esta misma vida, entonces será muy difícil para nosotros cultivar una fe que confía en las cualidades, en estas cualidades. Por eso tenemos que ver los beneficios que aporta la bodhicitta incluso en esta vida. samlatan ke chimbure ta ke chi shutrap de orange chizanga chanju gu semma de go ngel ya ane yanchi gi ngondro de masone ngel do ko ye di kaiche go duslavna orange lo kang ye ningji di ya ge ta ta ge go wa dan ningji ya ge ta ye ta ge che bala ane chizanga 자외 다치기 알아들을 닝지 삽도 마제베 제베 탑시 제고예요. 말 닝지 요여버려. 다 닝지 디기 아니 가서 그래. 심진 담지 동년대 전에 지모롱 녀베 로치. 심진 쳐다버지 동년대 전에 지모롱 녀베 로디 벨 샤체. 아니 대단 된다고 심진 다지기 짬에만 공부받을 또 상말로 아니 지금 다르게 주여나 세야디. 저장가 전주 생기 나로 dimbo니 숨게 나로네. shendun tunyi tumba tang rangdun tunyi tumba sidi zo shendun tunyi gu tumba di nyingji chenpu di zhedo wata zo di jezang nyingji chenpu di simchi dungyen da chana chimurung seche ane dungyen da chawa daga chawu nyabe lo di yung di ane nyingji chenpu se di li gu warwa jezang ta di nga zo tabshe di che di shugu dila ane kaso kore simchen tamshi gu tundu 아니 저be 산지주 고반데 예 마토나 에 신든 집에 딱 신든 집에 커버레샤 제시도 아니 산지 심진 탐지 된다라 산지주 고반 두고 있을래도 또 전주 심진한 창로 봐 지상 닝지 년이야 또지 열게 마땅 마토나 닝지 마냐면 답시지 닝지 공부도 당연히 답시지 아니 되네 지게 산지기 연대도 저 양내 양도 첨벌지 또 산지 연대 대로버 정화를 여기는 예심진 된 채토로 나도시 전 자원인의 제 타시면도 없습니다. 세상에 네 양내 양도 전고에 개심 버리시. And so in terms of cultivating bodhicitta, en cuanto a cultivar la mente de la bodhicitta, uno de los factores importantes es pensar cuáles son los preliminares o los estadios preparatorios que necesitamos para poder desarrollar la mente de la bodhicitta. Y qué es lo que se necesita es un método que nos da la habilidad para incrementar la compasión. La compasión no es algo completamente nuevo para nosotros. Podemos empezar pensando
wishes that en la compasión que desea que los seres se vean libres del sufrimiento y de las causas de sufrimiento. Y puedes tomar eso como un ejemplo sobre la base de un ser, pensando en cómo pues, ese ser está sufriendo sin protección o experimentando los diferentes problemas. En base a eso pues generas la compasión. Y eso tiene que preceder la mente de la bodhicitta. Cuando hablamos de las dos aspiraciones, la aspiración para el propio beneficio y la aspiración en relación al propósito de los demás, entonces la compasión estaría en cuanto a la aspiración para el beneficio de los demás. Y somos capaces de desarrollar no solamente un deseo que los seres se vean libres del sufrimiento, sino que los seres, sino también el que yo personalmente tomaré esa responsabilidad de ayudar a los seres a liberarles de su sufrimiento. Y esa es la práctica de la gran compasión. Y tenemos que intentar extender eso hacia todos los seres y sin lograr la budeidad pues es imposible el poder trabajar en ese sentido, en esa dirección para poder eliminar el sufrimiento de todos los seres. Entonces, así llevamos ese aspecto, por un lado, la gran compasión en la que tú tomas la responsabilidad de liberar a los seres del sufrimiento y luego esta cualificación de que deseo lograr la budeidad para poder conseguirlo. Entonces, eso es lo que cualifica a esa mente como mente de la bodhicitta. Sin compasión, o sea, primero tienes que, la compasión es como lo esencial, tienes que asegurarte de que te involucras en métodos que aumenten esa compasión y que impidan que esa compasión se deteriore o decline. Y contemplar las cualidades una y otra vez, las cualidades de un Buda, imaginando de que no hay ninguna otra forma en la que puedas realmente lograrlo, eliminar el sufrimiento de los seres. Y por eso generas ese deseo profundo, esa determinación de lograr la budeidad para el beneficio de todos los seres. 신전로 수구토고 수도고 여지에데 개요 말에 추구디리 수구디리 여지에데 개요 말에 얘네 삼로당당지게 아니 다 셈디 추니 땡도 제지도 냠버샤지 라르미다메 추지 냠버지 샴마토나 아니 심진 탐지기 된 용성 소바징에 치투고 말이 기타죠 다디 저거 친구 시부래 다 디인도 좀 개치슈디 아니 심 추니를 짜지도 뭐 라르 메다메 주지 냐버 샤세디 추니 세디 다 간사게 다음에 봐什么 동반이 된디 시행원도 좀be 다 심진기 된시네리 안에 수수 코알리 타바이네리 아니 다지기 벌써래 리얼리티 세야들 봐다 동반이 세야디 최탐지기 인루 가르제도 스티 야고 지지 인루 코랑 워심마시나 아니 줄그리 세지 이거는 전에 나추기 깨져 동반이 세야데 또 싸워도지 소르고 여러마도 오늘 전에 제비나 거기에 싸워 개려면 누가 그 그래 강 임바데 깨지셔야 저래도마도 대신에 나와 산제비가 산제 좀 전에 동반이 있으니 지수 전주 있으면 지수 이렇게 저래면 누가 이거는 그런 뉴스도 준비 계절에도 그러나 뒤인도 잡았다 지난주에 만쳤다 로정나니에다 아니 얌내나니에다 데려봐 저장가 인지민지기 지난주 코르 진짜 선부이 주리 저장가 동번이다 전주 셈세 그래서 그런 동번이 손으로 차셔는 최 탐지기 인도 관계지 시도 선배 인도디 코란게 문에도 차를 용해지도 디 나오나 신주 여담에 시도 다제체 로데려야 아니 제바 시는 선배 코란게 문에도 수여비나 아니 장문의 여바세 기제들이 장문의 여바이나 아니 찍찍 파텐 추대세 인중세 된 대답이 냠주도 와 더디니도 시지 공부시지 봐 인중 켈렌 차비슈라 라와와
와 속도 랑화와디 켈렌 도마레 속도 랑화와 켈렌 도나 아니 띵중 켈렌 도마레 다디 가서 이지미지베 저기 깔리시고 되고 개면도 데이터베이스 삼로 땅에 가로 코르고도 알아줘. 어떤 레지기 로들이야. 아니 공지된지. 다 저거 단다 드링 니마디 저 치쇼도 가르서는 전주 쌤 가서 양면치기 있을 거래. 이제 전에 전주 쌤 공부이나 현대 단자탄 것도 이네 라운드 디나로라 라운드 용서 저거지 컨텐츠 처리돼 세야지. 땡아주 저거지 렌잡 투고. 다디 저거지 렌잡토나 아니 랑진진 여다 아니 단답도 가서 랑진진 여가 되게 가서 즉 소소 가서 땡주로 마소네 니 마스니 자신부 인바당 신랑다 신이 나는 랑조 인세디 슈자베 들때네 가서 단답도 전신부지 체마토에 디레송도 같이 다른 소리 되는 거지 다 랑다 신이 나는 신조 체벌 텐때네 아니 랑도 용어서 줘보지다 두토버지 상제 좀 된디게 나토 그런 거죠 제토고 말이죠. 투버 신기 전세다 아니 지번이 버루를 개발되었어. 상제가 나야다. 아니 지버 소수 기부 제행이 버루 개발을 짓다다. 하고도 와서지. 준준나로 지리리리. 저런데서 아니 저런저 공부지 시제. 전주 심지 개발체. 상제جو 고반지 토토베이나 현대 요래 랑등량 요랬어. 라운드 현대용 것을 좀 라운드 샬러 줍세요. 아니 겨울은 뭐지기 참래 오늘 전에 라운드 오늘 단열이 뷰타고 줍니다 전주 선발에서 송도 와. 라운드 야고 줍니 내가 저를 싸우는 송금이도 와. 저 라운드 쇼좀 쉬고요. 신의 여어토를 랑 제버진디 아주 랑 진진디 배도 고봐. 아니 배지게. 남다 쉽지를 했었어. 다지다 어디죠? 아주 삼로 당기 제시. 아니 딜러야다 내배 잡지 아니 말아서 초사 소놈사 답변 드린 잡을 정어선 그치야 딘지 기와서 뭐다데 삼로도 거기 땅 투비는 시부지군에 짜다 전부를 그래도 와땅 아주 개치슈디 딘지지 좀난 죽지 요르베스 딱 아주 나가간 로마티에 뒤가 치슈들이 상제디 고방지 좀난 죽지 요르베 니모방 라미다 수주 뻥주 요르베스 다들 저거 쇼좀 보시고래. 다들 저거 딜렘 게마토나 양아주 되게 전주심 동바다 나그 동바다 안 소다고 동바도 저 양아슈 양냠도 스토데 들어와. 그래서 내가 전부 시작한 것도 등에 다 다가서 드링키란 줄로 다가서 준대죠. So in terms of the bodhicitta, again, we talk about en cuanto a la bodhicitta, hemos hablado de estos dos propósitos, el propósito de los demás y el propósito personal. They actually go together. Y van realmente a la par. No hay que diferenciar mucho entre estos porque van conjuntamente. Lo que tenemos que pensar es que si puede ser posible el que pueda realizar el beneficio para los seres, de que a menos de que pueda lograr la vacuidad y salir de ese estado de la meditación, hasta que no logre ese estado irreversible de la meditación directa en concentración en la vacuidad, porque esta vacuidad, porque es necesario desarrollar esa sabiduría de la vacuidad para lograr estos dos propósitos. Entonces, es una pregunta, esta vacuidad profunda es un estado básico, es la realidad, es la forma en la que las cosas son, porque hablamos también de la vacuidad de la vacuidad. No es algo que el Buda se inventara, no es algo que el Buda creara, la bodhicitta y la vacuidad. No, perdón. No es algo que el Buda creara la naturaleza vacía de cómo las cosas de hecho existen. Eso es algo que está ahí.
tenemos que todos somos estudiantes, muchos de nosotros estudiamos durante mucho tiempo sobre la bodichita y la vacuidad y tenemos todas las condiciones para poder hacerlo. Entonces, por nuestra propia parte, tenemos que, como estudiantes, tenemos que contemplar, cuestionarnos la realidad. Si las cosas existieran por su propio lado, entonces las cosas que es como parece que existan, tenemos que plantearnos si realmente si pueden existir las cosas por su propio lado, porque si así fuera, entonces no habría forma de que hubiera ninguna relación con otros fenómenos y entonces eliminaría la presentación del surgir dependiente. Entonces esa existencia independiente, sólida y no relacionada no es concordante con una comprensión del surgir dependiente, de cómo las cosas funcionan. Y es posible para nosotros comprender todo esto. Muchos de nosotros ya hemos estado estudiando mucho tiempo, no es tan difícil, es que con la familiaridad no es tan difícil para nosotros el llegar a comprender, a tener como una cierta comprensión de esto. Y de nuevo, hablando de la bodhicitta, si meditamos en la bodhicitta, es obvio que eso va a ayudar para poder beneficiar a los seres, pero tenemos que responder la pregunta de qué forma eso nos va a ayudar para el propio beneficio. Cuando hablamos del propio beneficio no estamos hablando de la actitud egocéntrica, pensando en yo, en mí, sino ese tipo de confianza. En el proceso de desarrollar la bodhicitta, de trabajar hacia la budidad, principalmente el propósito principal es para beneficiar a los demás, pero en ese proceso está también incluido el propio beneficio de poder lograr, se logra plenamente. Shantideva dice, contempla a aquellos que trabajan por su propio beneficio o a los que trabajan por el beneficio de los demás. O sea, la diferencia que hay entre los budas que trabajan para el beneficio de los demás y los seres ordinarios que trabajamos solo para el propio beneficio. Contempla esa diferencia, nos dice Shantideva. Entonces, la mejor forma de lograr el propio beneficio es meditar, es trabajar para el beneficio de los demás. Y eso implícitamente al trabajar por los demás también está el propio beneficio, viene de forma natural. Entonces, si ya que eres egoísta, ya que esa actitud que busca el propio beneficio, es decir, la actitud egocéntrica es realmente estúpida, porque no te da el beneficio completo, no te ayuda. Entonces piensa en esto, reflexiónalo. Hoy es un día que hemos acumulado muchísimos méritos. Además hoy es el día 15 de este primer mes del año tibetano. Entonces os animo a que reflexionéis sobre estas cosas, estos temas, y eso es por lo que os he compartido estas reflexiones, porque si no pensamos sobre esto, lo que sucede es que ya sea que hayamos tomado los votos de liberación individual, los votos de bodhisattva, los votos tántricos, lo que sucede es que los pedimos por un lado, esos votos, pero es muy fácil que se degeneren rápidamente si no reflexionamos en ellos. La razón por la que he mencionado todo esto es que hoy es importante que, siendo un día tan especial, pues que reflexionéis sobre todos estos temas para que se arraigue estos votos, esta determinación en nosotros.
genlen chingyendi 아니 동번이들이 샤스 전주심 템보 영역이 genlen chingyendi responsibility 그 캐리어로부터 동번이들이 샤스 세상과 저기 계산 다 아래 계산 아주 진전하러 기재 주문하시 세상과 단다 키루를 붙이기 단다 티칭 리뷰 자존나로야 세상과 루중도 루도 니송베 나로네 루중 신베기 아니 코알 인중제 지다 루도 신베 되기 아니 타바토도 요데메 아니 인중 신예되기 아니 인중 들려야 믹스 코딩을 해세지 들리지 숨은다시 들이 저걸 붙이기 송주갑이야 세상과 동반이디 전주 심기 다 잡된세네면도 전주 심기 다 군중 지그랑 송야디 세상과 개인신들이 시송송 어디 당하는지 안에 양도 아니 공부해야지 디고도 다 개체슈디 들인 전주 심 깨는 송디 강 도도 전주 심 마냠지 송세나 오해셔줘 잡으되 개체슈디 전주 심 깨지 소설줄에 캡상 가르도 세디다 제오르다 제주슈 디 여러분이 켈레나서 당에 마치랑지 계산람나 여러분이 체도 지기에서 시작을 와. 다 전주 쌤디 깨는 송도 당원에 전에배 쉬어지기 더 군军경고를 미치 군军에 가지고 된 수치 아니 이 미즈를 주어 디드로소스 디드로토프도스 아 쌤된 제비는 주어 디단디 로고미도스 제제 아니 라메 군军저치 캐네딘디 주변에 삼모코 도면도 안 가네 안 갈리가데 마제 번함 제주지 겨와냥 보면 봐요 어느 공내 공도 페버 쇼세 리그를 봐 제 당한 주변에 망고지 전주심도 뭐 능도 수장체 아니 내가더니 마체체 고 그래서 우리 캘린디 망고치체 아니 그냥 맞아 맞네 디야 가서 우리 장난선도 쇼츠 대체에 있는 최대 쇼츠네 디 두자도가 아니 두점에 강토도 최대 쇼츠로 최대 쇼츠도 다최 뭐시 아니 최들이야 이지스피라면 아니 제스데데 아니 내가 싫다 맞지비지 한도 우스토데 집이나 아니 저 가서 진행비네 아니 내가 장난 쇼제니 페마토니 차소나 아니 양 데스 두자도 하지 셈바도 두자 차로 봐 예상아 이제 민지 아니 전자 마제반 깨주지 깨와니 보면 공내 공도 배부쇼 시대 이제 다 준주 여보세부도 준주 레고 투디 당부 숨다 시다 안 되네말 하마 참말로 전주에서 마제바 깨비셔도다 깨바 공내 공도 배게 다 데 슝들을 하고 요 말봐 군주 양내 무슨 것도 근데 상관은 지난주 베타 섭산하고 나서 다 추로리야 된다 그래서 우리 레고슈지 알아이네 간도지도 제사지 And so in His Holiness's teachings en las today, enseñanzas de su santidad hoy, su santidad ha resaltado un punto muy especial en cuanto a la relación entre vacuidad y bodhicitta. Utilizaba el término Gelek, que, hablando de que la comprensión de las dos verdades, especialmente la verdad última, es un tipo, o sea, la vacuidad de la verdad última es lo que hace que, tiene ese papel tan importante para el desarrollo de la bodhicitta. Y enfatizó mucho que esa comprensión de la naturaleza de la realidad ayuda a la generación de la bodhicitta. En el comentario que Drukje del Océano del Razonamiento de Dharmakirti habla de las 4 secuencias en cuanto al desarrollar una confianza en que la enseñanza del Buda es válida, y también habla de una secuencia a la inversa. 인중체 되는 예버디 인중으로 봐 인중제 연도 접에 타바체메로 그래서 주도와
Y en ese orden inverso que hablamos, primero uno comprende, genera un desagrado hacia el samsara y se plantea si es posible lograr la liberación o no para poder desarrollar una renuncia apropiada y poder, tiene que conocer válidamente la existencia de la liberación en sí, si es posible o no, si existe o no. Entonces, tener una cognición válida al respecto. Y ese tema está muy relacionado con lo que hablaba Su Santidad hoy en cuanto a la relación que la bodhicitta que lleva esa responsabilidad, la bodhicitta con la base de la vacuidad. Entonces, pensar en estos en relación a lo que Su Santidad ha dicho. Y habiendo tomado los votos de bodhicitta, tenemos que ver la forma de cómo mantenerlos para que no declinen. Y la forma de hacerlo es pensando en los beneficios, en primer lugar, las cualidades y los beneficios para poder así, para que esa bodhicitta no degenere. Están estos versos que nos hablan de cómo que la bodhicitta que no haya surgido pueda surgir y que la que haya surgido no decline sino aumentar más y más. No es suficiente con simplemente tratar esto de forma casual, porque tu práctica se puede debilitar y es simplemente pues de boca, como aquel que dice, tienes que llegar a tener una confianza plena de que, porque si no tu práctica va a declinar, si no eres capaz de ver los beneficios de lo que estamos haciendo y simplemente el Lama te da los votos y no te involucras en la práctica, y entonces pues, acabaremos perdiendo el interés y la confianza en la eficacia de la práctica. Por eso necesitamos recordar estos versos que la bodhicitta que haya surgido no haya surgido pueda surgir y la que haya surgido no decline sino aumentarse más y más. 죄송합니다. 리우디 고시잡이 있는 점에 전주세 마제베 제베치도 리우 대전직 아니 마제베 제베치도 개반 년바 매바다 아니 공내 공도 배버시지 숨도 시지 나로라 리우 차상 리우고 Si dividimos el Bodhisattva Charyavatara, podemos dividir todo el texto de Bodhisattva Charyavatara en estas tres categorías, que la bodhicitta que no haya sido generada pueda serlo y la que haya sido generada que no decline, sino que aumente más y más. Entonces todo el texto de Bodhisattva Charyavatara podría resumirse o dividirse en estas tres categorías. Por favor, no permitir que vuestra práctica llegue a ser, que el significado se vaya perdiendo y decline tu práctica. Yo también haré, por mi parte, me esforzaré para practicar de esta forma continuamente. Okay. So then lo más importante es llegar a tener esa especie de orgullo de que ahora, a partir de hoy, soy un seguidor de Buda Sakyamuni y un estudiante de Su Santidad y que he recibido esta preciosa bodhicitta y que con esta práctica que el Buda nos ha otorgado y que todos los grandes maestros, con esta práctica tanto el Buda como los maestros nos han permitido hacer esta práctica, ahora tenemos esta oportunidad.
Sí, es verdad, soy un ser ordinario, pero a partir de ahora no puedo rendirme ante las emociones negativas y la actitud egocéntrica. Ahora he superado eso porque tengo las armas con las que puedo vencerlas, y es gracias a esta bodhicitta, con la ayuda de la bodhicitta, con la ayuda de la vacuidad. No debemos, debemos ser como muy cuidadosos. No tenemos que ser sensibleros y llorar sin más. Creo que dice, porque frente a las dificultades, porque si no podemos superar las pequeñas dificultades, ¿cómo vamos a poder generar ese coraje para los diferentes problemas en la vida y los diferentes problemas de los demás? Tenemos que ser fuertes y con esa motivación intensa de la bodhicitta. De vez en cuando, pues claro que sí, caeremos, fracasaremos, pero hay que continuar. En tibetano hay una forma muy bonita de decirla, dice: la persona no puede masticar, que la persona que no tiene dientes no puede masticar. tienen que masticar. A ver. No sé lo que dice. Bueno, es decir, que no tenemos ninguna otra elección. Tenemos que practicar esta bodhicitta, hay que esforzarse. Muchas gracias. Bueno, y entonces si hay 2 o 3 preguntas, podemos... una de las preguntas ya me habéis pasado, una pregunta que me ha gustado mucho. Simón, ¿quieres mencionarla? Dice que lo va a preguntar la persona en directo. Una es Anita, creo que es Anita, la pregunta de Anita. La va a hacer Anita directamente, y si no está clara, Simon la pregunta. Can you unmute yourself, please? A ver. Muchas gracias, Rinpoche, por estas preciosas enseñanzas. Espero que hoy se sienta mejor. Mi pregunta es sobre el tercer y cuarto aspecto de la primera noble verdad del sufrimiento. Mi comprensión fue que el tercer aspecto, la ausencia de entidad, que ambos están en el contexto de la ausencia de entidad de la persona. La ausencia de entidad se refiere al aspecto más sutil de la vacío de existencia sustancial, y el tercer y el cuarto aspecto, el de la vacuidad, en relación a la persona independiente, de existencia independiente, pero parece ser que Yal Sabye lo presenta de forma diferente. Habla el rechazo del objeto de negación. Dice que los agregados no son de la misma naturaleza que el yo independiente y que están bajo el poder de causas, y para el aspecto de vacuidad dice que no son de diferente, los agregados no son de diferente naturaleza. Entonces quisiera que si me puede por favor explicar en cuanto a cuál de estas 2 explicaciones es la adecuada. Lo ha hecho muy rápido y espero no haberme equivocado, pero bueno, muchas gracias. Es una pregunta muy profunda y difícil. Simón y yo ya hemos hablado un poquito de esta pregunta, por eso está aquí Simón. Gracias a esta pregunta, Simón está aquí. Esa es la razón. O sea, esta pregunta ha hecho que Simon venga aquí a mi casa. Bueno, la pregunta básicamente está hablando de que estos 2 aspectos de ausencia de entidad y vacío, hay como 2 interpretaciones. Creo que Yal Sabye habla de que, no me acuerdo bien cómo ha dicho ahora, pero como que los agregados, cuando habla de vacuidad, como que los agregados son algo diferente de la persona. Y no he captado bien realmente las otras connotaciones, ¿ok? Vamos a ver la respuesta. Sí, la primera, una de las connotaciones era de que ausencia de identidad se refiere al nivel de más sutil
de ausencia de existir de forma sustancial, mientras que cuando se habla de vacío se refiere a la ausencia de una persona existiendo independientemente, pero que Charles Xavier lo plantea algo diferente, y es en relación a los agregados, pero no he captado bien del todo, ¿ok? A ver ahora qué nos responde Rinpoche. 디단 드레 토네 아니 다 매바 인데 시도다 근데 딱 봐다 랑와 직부기 된저게 매주 점배 다 랑와베 다 오마르 풍부코라 가자 강사디 아니 풍부레베 타지도 로가 샤에 캐캐요 말이 있어야지 딱 콜라야 고와 또 총당에 연나마도 신 고와 더 쉬우리 운이니가로 제장가 남셔준도 저기 지 전부 군다 케비치도다 지 현재 케비치도 레스도 송되게 요르데 이내 개체슈디 somos 시대 도요르다 보니 또 지금 고할 또스로가 잡 초고 있으리 따딩이 세우랑 공도 이내야 개체슈디 당한저 제장가 미다바 동해원이 슈들이야 저거디 갈리겠으나 원하다 강사스니데 아니 간대지를 했어야 돼 저들이로 와. 다 강사스니디 한 풍부 코로나 샤야레스. 다 제장가 제라모 도데버 셈점보 우마틴주 봐도 차상게 강사 풍부를 제지 풍부는 제지 샤고를 해야지. 다른 제 니주요를 해야 돼. 속도 와. 제장가 치료 받아서 강사 풍부를 했을 때 전에 로디 opcion인 거예요, 말이야. 저절로 되오미요한테 가르쳐는 미답에 고와 탐문디 고디기 탐문디 최소한 그래서 상무당단 직도 아니야. 딱想봐야냐 거 용초로 봐. 상무들이 공부 시험이나 년이야 미답하다 동네비 슈르야 동안송 아니 동안도 송처비 슈르 아니 다음에 봤디 아니 또 템부시 차로 봐. 제가 전부 군다도 이렇게 아니 현지기 신유디 아니 그래 현지기 신유디 아니 마수인 중요하지 다 배전이 받으러 와 당보디 군다게 니버들 현지기 전에 지금에로 대신 늦지 송나 지금 이제 니콜라 되게 되죠 라 니콜라 랑게 제 좀 통화에 이제 직 생기 직 군다 랑게 떠지 랑완진 랑 송는 야가 요죠 다 간사 랑게 투비 제유 동화디 디나로 탄다 루는 지구 유네면 디세우식입니다 고아타로 당기 유네면 this we need to I cannot say esto no puedo decir una cosa u otra, dice, porque yo también tengo una duda, entonces no puedo acabar de responder esto que es lo que dice. So I think it's an excellent question. Es una pregunta excelente. Aquí esencialmente cuando hablamos de los aspectos del vacío, el aspecto vacío y el aspecto de carente de identidad, de la primera noble verdad, del sufrimiento, no cubre la ausencia de identidad de los fenómenos. Primeramente está hablando de la ausencia de identidad de la persona en este contexto.
y estamos hablando en el contexto de lo que habla Dharmakirti, que es es el sistema filosófico de Sautántrica y Chittamatra. Ese es el contexto. Y ayer cuando hablábamos de Gyaltsab-ye, era en cuanto a los agregados ser impermanentes. Tenemos que tener una comprensión más amplia de la impermanencia, no simplemente en el sentido de que la muerte es seguro y que no sabemos en qué momento sucederá, sino tener una comprensión más amplia de comprender que la naturaleza de la persona de ayer no la encuentras en la naturaleza de la persona de hoy. Es decir, comprender ese aspecto sutil de la impermanencia. Y esto está conectado con lo que con este tercer y cuarto aspecto de la primera noble verdad. A ver. En estos sistemas filosóficos, algunos de los eruditos dirán que la persona es la mera continuidad de los agregados y definitivamente que no es algo separado de los agregados. A ver. Si tienes, lo que dicen es que si el yo no estuviera separado de los agregados, no podría haber un control sobre los agregados, porque ese control de los agregados sería otra entidad de otra naturaleza de los agregados. Entonces, a ver, estamos hablando de, creo que aquí no estoy seguro de que podamos afirmar, a ver, una diferencia de sutileza en cuanto a los aspectos de vacío y ausencia de entidad. Digo esto porque yo también personalmente tengo la duda, y claro que si yo tengo una duda respecto, yo no te puedo decir que tiene que ser de esta forma o de la otra. A ver. Estamos hablando de que está vacío de existir de forma permanente, unitaria, independiente, o de un yo autosuficiente y sustancialmente existente. Hay un debate muy grande al respecto aquí, pero yo no tengo muy claro ese debate en mi mente, por eso prefiero no entrar en el tema. Hablaría además de estos dos aspectos en relación a pensar el estar vacío de un yo permanente, unitario e independiente. A ver, permanente, unitario e independiente. Me pregunto si a la diferencia aquí sería posible. No digo que sea exactamente así, pero que quizás pueda estar hecha la diferencia en cuanto al aferramiento innato y al aferramiento adquirido. Lo que es aquí muy importante es comprender la relación entre... Ay, no le he oído. Entre estos aspectos. No estamos diciendo que, o sea, los no budistas hablan de un yo permanente, unitario, independiente. Entonces, para las escuelas no budistas, ellos no pueden encontrar otra forma de poder establecer a los agregados como estar incluyéndose en el yo y la razón. Es porque, o sea, cuando vamos a la escuela prasangika, que habla de la persona, que la persona no la encontramos en los agregados, aunque los busques, no puedes encontrar a la persona en los agregados, dentro de los agregados, pero aquí estaríamos diciendo que está incluyendo en los agregados, o sea, que no es de una naturaleza separada de los agregados, mientras que
las escuelas no budistas no pueden encontrar la forma, como ayer mencionábamos, es muy difícil para ellos el poder comprender la presentación sutil de la impermanencia, de comprender que la naturaleza del yo de ayer no es la de hoy. Para ellos sería muy difícil, muy incómodo poder pensar que el yo está incluido en los agregados. Y ese tipo de yo es el que creo que básicamente se está refutando aquí. Y quizás, no estoy diciendo que es de forma definitiva, y quizás esta división se hace en términos de la comprensión basada en el aferramiento innato o el aferramiento adquirido. Pero hay mucho debate al respecto de estas cosas y no puedo decir más. O sea, si estaríamos hablando del terreno de debate, pero bueno, no estamos aquí debatiendo y tengo que ser muy honesto aquí. Entonces, la próxima ocasión que nos encontremos, yo mantendré esa posición en el debate, manteniendo, no sé exactamente cuál de las posiciones. Es una pregunta muy importante la tuya. 뒤쳐봐체 지금에 레슨럽지도 다 숑나다나 다이네 딜트 사바 잡나 다 너도 셰토 말봐 세상 디나로를 저거 튼디지 못면 와 아니 세상에 딜 드시시다 잡토 말봐 세상 디 삼로당당데 좀 So if in future if I get a clear answer or si en el futuro llega una respuesta clara o tú la obtienes, vamos a compartirla. Okay. Okay, next question. Vale, la siguiente pregunta. Los Antonio. Muchas gracias por estas explicaciones tan detalladas y profundas que para la mayoría de nosotros necesitamos tanto y no recibimos a menudo. Quizás la pregunta en sí, en cuanto a la terminología, espero que se lo voy a preguntar en tibetano para asegurarme de que lo está entendiendo. 아니 디조 셔럽 슈첨보 셔럽 슈체중기 개발에 베스 짐바 슈체는 셔럽 슈체중 개발에 베스 아니 디다차 디웰라 차니바사나 아니 너정운숨이 다 너정운숨 선아래 이긴운숨 선아래 또지 든지기 나와디 정말 누네 아니 요 서와 나와 그래서 너정 좀 깨발라스 요나 이게 좀 깨발라스 아니 딱 신의 점라 때네 딱요 메타바 좀비 bombarde 딱균 싱네 아니 다가나 요 서로 줘야지 점라 때네 아니 이게 운송 영나 너정 운송 가르치는 얘기 말이야. 가르치는 양 체파체디 가르치는 체파체디 고고레스. Ahora nos traducirán. 체파체디 고 양급의 균생 가르레스. Oh, okay. Entonces, muchas gracias. Another award-winning question. Dice otra pregunta difícil, creo que dice. I should give you an Oscar. Dice, os tengo que dar un Oscar por vuestras preguntas. Thank you. Muchas gracias.
A ver. I brought up this He topic sacado este tema to enlighten you all. Para daros So una thank you cierta for claridad, holding this unas... opportunity Gracias por darme for esta everyone. oportunidad. 제상가다 저거딩이야 코난주 I think you have to translate. Creo que tienes que traducir la pregunta. A ver. Uy, la ha puesto. Okay. Then it's Uy, okay. It's qué on pena, the, la ha puesto en el chat. What we call it? Lo ha puesto en el chat, lo que pasa que yo la estoy traduciendo directamente y no sé cuál es la pregunta, no estoy viendo el chat, disculpar. Qué pena. Bueno, pues vamos a ver la respuesta, aunque la pregunta no os la puedo traducir porque no tengo acceso a ella. 아니 동반일이야 아니 냠바 샤긴 시지 동반일도 냠바 샤 대비나 내가 제 선물 마당제도 대대비나 아니 먼저 되기 선물 되기 녀문 총을 땅 도로 베스 녀문 총 땅 도로 베스 녀문 총도 땅야라 말아주 남주다 베졌다 녀년도 등진세야디 아니 등진 담에 또 셔럽다 등진이 진당 모습 개별 로레스 진당 모습 개별 로기 파수 내전내지 기지 시기도가 내전내지 기지 시원도 잠배 아니 차량이 게 시기나시 차부디 슈충부유나 장물로나 차부디 슈충으로 그랬어 충으로 그랬어 차부 슈충부유나 그래서 장물 슈충부다 차부 슈충부니디 내전내지 인도 잠배 가족 직시체에는 직슈충으로 그래 직슈충에는 직슈체로 해야 돼 고충이랬어 네가 저 캐런 차봐 이 캐런 차도 저장가 저장 계산이 빼디 쉬는 신체제 저장 알아줘 콘도지 사비값이네요 다또 스모지 차도값이야 아니 미지 인포메이션 망고지 치원지 거기 직체버데 결혼을 찍고 말고 가두에 미디데 주요르스 이제 니즈 인포메이션 망고 치원도 좀 해놓고 되게 생기 마르차디 파종으로 콘도도 축치로 치료도 해치려도 와 전부터 축치로 도도 와 진나신 리버티 등진을 된데이나 콘도를 된데이나 다 담에도 비셔러야 뒤에 인포메이션 내배 맞잖아 아니 담에도 비셔러도 대샤베이나 아니 간데스야게 도래 제장가 그 담에서 두스콤 대대베 이베증기 핑기요 말이지 답변은 담에 통차비 쇼라 담에 통차비 쇼라야 야 리보코고도 와 리보코고도 맞지 리보마고 베네 지금도 빼나 말하는 저기 저랑 딱 우마 디 가서 되게 우마다 살아 우마다 말베 우마나로 저랑 shum알리 저랑 이미지 통하지야 저장 우마나로 디요레 년도 다좀 받아 아니 자신 파벌벌이야 아니 똥이 또벌이 개박해요 말이스 이나야 전주 선바 쪽 똥번이디 아니 리베남랑 다 예배관에 아니 사무당들이 예세지 뛰었다 어디 저는 단다 템벌샤 슈마 베지다도 니딘데 지라송 삼제 안조 사무당 디게 가르친 거 요르세도 또 랑진진이야 내고요 담에도 시야로 랑진진 내고요 란치진 다 랑진진 내고요 봐 대전에 담에를 삼로 리베남랑 타요건 땅고에 디차로 다 년도 다좀도 코코지 유 조데 레드 녀모는 니나는 녀모의 차로 녀모 자와데 당진차도 당진 디 숙충으로 땅에 라미견의 추진의 제진 아니 사변 녀모 가서 그래 코와디께 사변 코랑 좀 타버터본데 리고 디마도 고야요 말 리고는 망부 고야고 얘도 고고로 봐딱 동번이를 공부 대교인 요리비 진바디 슈크처를 땅데 동이 진바디 슈크처를 땅 거야 개요마도 슈션데 거但因为 장선 방과리야 랑 진진을 갑자기 된다라 리베는 다 타이브 거냐 공부 시고도 와 어디 저나 어디래도 와 디 이메일 다 저나 슈마 디베트 가랑 당나 야 다서 당나 하고리 오도스레 그냥 아주 신의 공부 가블에 계지 시에 가블이야 아니
셀차당 아니 마차시니 시도와 제정가 마차 세미나로 세제용 마차 메두 잠베 아니 셈들 슈요 말스 그 직나와만우 누딩이 손로지마도 딜레 또알릭 말스도와 디치슈디 또와 그래 또와 제정가 셀차당 마차니 나로네 셀차 요랑 마차 메비 까블이야 아니 괜히 가리어스나 그 곰도 미국가 대대 손로지마도 딜레티네 또와 슈치무 지에케요 말스 또와 저나 또와 기업을 가르쳐 편연 통고 편연 통야는 금세 공부 상마다 편연 통야 거래요 말봐 A ver, aquí qué pena, como no nos lo traducen, estamos mucho rato pendientes, pero bueno, es lo que hay. ahora 라동세도 또 제배가는 게 쉬워봐. 세상가 신의 룹사비 슈글이야. 아니 셈템부 차차비 슈글 제바치다면 라우지요 봐. 단단 아주 제바치다는 셈템부 맨 제바치니도 들어와. 다 셈템부 차는 제바치니도 들어와요 봐. 세상가 신의 슈글 라동시고래. 아니 라동기 대현들이 제바치지 아니 아주 제조 송대시지도와 제바치 곰 세제 신이 고 용용어라 단단한 주제적인 용어디 용어로 주 태원도 담배 신이 내종어 송어로 시시고 봐. A ver, si 대단 traducen 제조 ahora, 송대세디 todavía no. 계속으로 송고네 안에 연도 자원을 지금 송에도 드렸다. 아드민들이 매롱 아니 다 렌드 제어마도 각게 신고요 맞춰 장가다 렌드를 인트리 알아서나 오케이 A ver, sí, suerte. 다 주주시 말아봐요. 오케이. 다 one more question. Uy, y una pregunta. Ah, va, la va a traducir. Decía una pregunta más, digo, horror. ¡Qué horror! Vale, van a traducir ahora. Vamos a ver. Vale, entonces en cuanto a la vacuidad, a la meditación de concentración en un punto en la vacuidad, tenemos que cortar el karma y los engaños, específicamente en las afecciones mentales del aferramiento al yo. Y para eso necesitamos la sabiduría de la vacuidad o la sabiduría de la ausencia de entidad, que directamente se opone, es una forma diferente, que se opone completamente al aferramiento al yo. Entonces esa sabiduría que realiza la ausencia de entidad se opone a ese aferramiento al yo y son mutuamente se dañan. Por un lado, el daño, o sea, algo contrarresta y lo contrarrestado es una forma muy fácil de comprender esto, es decir, es el antídoto, como por ejemplo como el calor y el frío. Si tienes algo que es muy caliente y echas agua fría, por ejemplo, pues ese agua fría empieza a reducir la temperatura del calor y viceversa. Cualquier cosa que sea, lo que quiera que sea más intenso por su propia naturaleza son mutuamente excluyentes, contradictorios. Entonces, lo que quiera que sea más intenso va a conquistar al otro. Y eso es algo que podemos comprender de forma natural, no es nuevo para nosotros. Y lo que ayer se hablaba en cuanto, por ejemplo, el enfado o esos estados mentales infelices, si estamos enfadados con alguien, entonces si hablamos de la intensidad o claridad, la fuerza de aprender algo, la intensidad de cómo aprendemos algo, si estamos infelices con alguien y no tienes mucha información sobre la persona, pero si por ejemplo la gente te va diciendo no ha sido solamente hacia ti, sino que lo hace hacia todos, funciona así hacia todos, entonces esa intensidad de tu enfado
se aumentaría. Es decir, entonces cuando tu aprehensión de la persona se refuerza y generas más enfado. O sea, en primer lugar, si lo llevamos ese ejemplo en cuanto a lo de después de ver la ausencia de entidad, todavía necesitamos buscar, reflexionar razones en relación a la ausencia de entidad. Esto es lo que se menciona específicamente en los estudios de Mayamika, cuando te dicen de que, por ejemplo, los arahats theravadas y los arya bodhisattvas, podemos decir, desde el punto de vista prasangika, podríamos decir que no hay diferencia en ellos en cuanto a su forma de ver la vacuidad, pero lo que los textos dicen es que para poder lograr la liberación del sistema Theravada, tú necesitas solamente unas pocas razones para poder comprender las vacuidad, mientras que para el Arya Bodhisattva, en los textos te dicen que tienen que apoyarse en innumerables razones para hacerlo. ¿Y por qué es así? Porque, ¿qué nos está queriendo decir esto? Es que aquellos, o sea, esos razonamientos extras relacionados con la vacuidad también están dañando la actitud egocéntrica, porque los arahats solamente están, su objetivo es solamente lograr superar el karma y las aflicciones mentales, el aferramiento al yo, y para eso necesitan reducir y conquistar esto, y para hacerlo, para ser capaz de hacerlos, no necesitan una vasta suma de razonamientos en relación a la ausencia de entidad para poder conquistar los engaños y el aferramiento al yo. Pero los Arya Bodhisattvas que pretenden ir más allá, estar en el camino de Bodhisattva, tienes además que superar la actitud egocéntrica, además. Entonces, por eso, esas razones extras nos dan ese apoyo, o esa otra herramienta para superar eliminar esa actitud egocéntrica. Y es por lo que en Madhyamika, en el debate, se habla de estos razonamientos extras que se tienen que apoyar el Bodhisattva. Y en cuanto a la apariencia clara, Senchak, que era la pregunta de este monje, este aspecto de claridad y la intensidad, la naturaleza, o sea, como esa aprehensión hacia los objetos, dejando de lado lo de la apariencia clara, que está más relacionado con la concentración en samatha. En cuanto a el incremento de la intensidad, necesitamos como una cierta complacencia, o sea, como una mayor complacencia al concentrarnos. Y para eso necesitamos contemplar las razones del por qué es positivo involucrarse y contemplar las cualidades. Tienes que apoyarte en diferentes razonamientos para que se aumente esa claridad y esa intensidad de la aprehensión hacia el objeto. Y esto es el proceso. Y este es el proceso que te llevará a tener una percepción directa yógica. Y eso se puede hacer de varias formas. Si hablamos de la visión superior, ese estado de mente de meditación analítica, en la forma de cómo el samatha y vipassana se integran, primero tienes que generar una mente muy estable que te permite centrarte en el objeto y entonces sobre esto aportas el vipassana, ese aspecto de analizar, y si lo haces de esta forma, conjugando samatha y vipassana, o sea, a través del vipassana lo que haces es alternar las sesiones de análisis y la meditación o concentración.
en los resultados de tu análisis, te concentras en los resultados de tu análisis. Es decir, vas conjugando la meditación analítica y la concentración en un punto, la visión superior y la calma mental. Y según se vamos desarrollando en esta experiencia, finalmente tendremos esa experiencia, se transformará en la percepción directa de la vacuidad o la experiencia directa de la transitoriedad. Ok, ahora la siguiente. Vamos a dejarlo aquí hoy. Todavía hay unas preguntas más, pero si Rinpoche... quiero decir una cosa más. Vale, ok, toma una pregunta más. So Venerable Nandro will Brasil. ask it on behalf of the person who doesn't speak that well English. Venerable Nandro, okay. Could you please unmute Nandro, yourself? Good morning, Rinpoche. Buenos días, Rinpoche. Voy a traducir las preguntas de una compañera. Buenos días, mi pregunta es en relación a la tercera noble verdad, la verdad de la cesación. Chogyam Trungpa, en su libro, dice que la verdad de la cesación es un descubrimiento personal. No es místico y no es algo religioso o psicológico o tiene connotaciones psicológicas. Es simplemente tu experiencia. Entonces, si ponemos agua hirviendo en la mano, es una experiencia personal que te daña. Basado en esto, ¿cómo podemos experimentar las cuatro verdades nobles como una experiencia real y no simplemente a nivel intelectual? O sea, ¿cómo puede llegar a ser un descubrimiento personal? Creo que está diciendo. Chogyam Trungpa. Okay. Se lo está traduciendo ahora a Rinpoche. Kope tembe digi susugi kare personal discovery kare ko susugi it's not chug keje mares or mystic the mystical mare ani kasa sem kam rikwa dan demba mare ko nyamnyong nan jaware katu the nyamnyong che ani kena nanzu chu de chu zawo shi de yine nanzu nakala pata luina 아니 난저 사와데기 카투디 뇽이어레스 제잔디기 난즈디기 덴베시 덴즈기 수수기 뇽어즈기 수수 카서데 남도 삼데 케제 메베체 로도 삼데 케제 메베체 아니 수수기 냠뇽기 냠뇽은 자리 컨저스 자기두스 디 도시 오케이 다 추정 충바세바 추정 충비기 송들이 계지만요. 언제단에 밑균이 권요 언제상가 그런 송도서 심을 편보다 야부 열었었거든요. 다 강한 따르장 다 된다 운에디 가리면디 이게 세우신 말에 이내 다 고단직이야. 저장가 덴버시디 덴버시기 나는데 덴버 니디 완전 다 원신고에 사버를 해마도 덴버 당분이디 냠량 아주 뷰 타고 싶죠. 봐. 제상가 디 엑스퍼트를 아주 다디 밀게지 되고 말에 제상가 예측을 붙이기 가르송 요르잖아. 세디기 등진대당 아니 세디기 뇨모니 디기 저와디 경험 아마 유명도 치마 유명 삼았던 거예요. 말다 다가랑 체 다가나로 말한 줄 리피트 두고 스콘송게. 알레오 능승기요. 디송도와 디 캐심을 가죠. 다 말한 줄이야 리피트 두지 때는 팝 거야지. 디 가르 거스나 뇨모 시주 요르베 세티. 다 저들이. 뇨모 시주 요르베 세 저디 땅 아주 빼를 샤운드 전에 딱 빼를 때 잘해 요르바. 그봐. 다 빼를 샤운드 전에 아니 지기 가르쳐 그래 말한 줄 남샤준도 쉬우지 가디에기 최지인베이나 아니 부춘주인의 신도가 아니 당보디 가서 그랬디
콜 뉴기 요버디 시랑 하모고도 좀 배. 콜 야디 야고 매바단 디 뉴기 요버디 시야고 잡도 콜기 shumane 마치버지 용거도. 야. 그봐. 다디 가르쳐 그랬다 아주 마소네. 고대 손잡지 상담 베이나 다니야 디기 고대만 가오대만요 아니 디 공복도 아니야 공지된 거도 와 우춘지 쪽을 마사 소르도 소르나 저랑 갑접도 저랑 배 시부지기 암지기 갑 때문에 나금이 누구 했을때 아니 부 재미하고 디기도 와 얘네야 삼보디 제도도 좀 양고 쪽을 쓰니 저 삼로령도 좀 야 쪽을 쓰는 야고메 버지기야 신의 랍보고도 진짜 랍 제상가 좀 전에 식리하고 시부지 배줬다나요 돔디 제상가 동해 시고레스 아주 동해 시기요 말이 진짜 동해 시고레 송요 봐 아니 제상가 동해 시주다면 동해 규디 가이디요 삼로탄지 동해 규빵고레스 빵야요레스 동해 규 오늘 전에 빵야데 가르레스나 라르 미제비 추진치는 빵야데레스 날 게임에 쓰여버리스 대랑 고dense 요레스 고dense야디 아니 버르비두부도와 개치준이 단지 주변이시 르비두비들 제장 공공계 줍지 그러와 당진당 데메도비 셔럽니 공공계 줍지 아니 고 담에도비 셔럽 마손에 야 슈크처를 두디 아니 당진 세주 요비지 삼로도 아주 로를 녀버치 보도와 디인도 좀 했다 되네 가르쳐 그래 담에도비 셔럽 공부할 때네 아니 가르쳐 그래 녀모 총으로 줘야 지다 일단 아주 정부 시에비나 섬내고 다나 또 지체 다가라라 공주도 지 때문에 무슨 영화세야 단도 저 가고래 돼 얘나야 동문이 섬도 스타연도 셈나로래야 저기 점벌회로 두고 여기다 아주 셰토도 왔다 플러도 오신다 누가 제단도 저ting 알아서 무슨 영화래 제장가야 저기 네 고된 지tum바당 람 지tum바세야 되게 쉬고 말이데 이거서 또 지tum바 손으로 계시 주고 때 운에다 계시고 말봐 또 배 손으로 지 단 주중 통배기 손으로 지나 배로 송고 줄마도 전에 고된 신이데 이제 녀모 방비 고된 계시고 말해 아니 고된 신이데 간주 배를 예배 고된 신이버를 송고 줄 말해 제상가 고된 신이데 알아도 삼로 코야라 년이야 아니 그 리포트 당지야 드랙 탑시지 제고 봐 제장가 그 녀모스니디 뻥주 여담에 딜년부 덤된 여담에 년부 덤된 템버이나 누바 야 지기 까투야 당진기 사변 거랑 아니 뭐좀 두고 여담에 스타드 좀 아주 그 두고 봐 다디 베진티 송구 메로 그다음 추정 총백이 송당 추정 총백에 유면은 어디 야 추정 총백이 공부 가리면 이些통말이 제상가 강다르경 개치슈디 어란주 오송구 영화래야 아니 당면도 비 공시도 대도 준비 등진 총루루도 두면도 총루 당신도 신금도 냐라 당고 당야 용마로 냐 당신으로 와 어도저 또 지기 공부시는 야고메로 이제 나서 So, of course, it's very difficult for me to say. Bueno, es una pregunta muy difícil lo que pensará Chogyam Trungpa cuando escribió esto. Pero bueno, va a dar algunos pensamientos al respecto. He oído muchas cosas muy buenas de Chogyam Trungpa y que su trabajo ha beneficiado muchísimo, pero realmente yo no sé exactamente, no lo conozco, no sé qué tenía en mente cuando hizo esa afirmación. Quizás podría... claro que hay que tener una experiencia personal. Si hablamos de las 4 verdades nobles, 2 de las verdades nobles, la verdad del camino y la verdad de la cesación, para nosotros son nuevas. Pero las otras verdades, la del sufrimiento, somos expertos. Y no necesitamos pensar no necesitamos que otros nos introduzcan a esto porque somos expertos. Ya sabemos lo que tenemos mucho sufrimiento y engaños. Entonces, ya Salye en un punto dice
que incluso dejando aparte lo de las vidas pasadas y futuras y establecer como el aferramiento al yo en esta vida y respecto al sufrimiento que eso causa para las vidas futuras, pero incluso pensando simplemente en esta vida, es posible en esta vida establecer con una cognición directa el que la relación entre el aferramiento al yo y las aflicciones mentales. mile long tempa dang ane kondo sache nizu du si dungyen haba di samlo tang du siya tebi na ane zo ngegi sem ma tuba digi da yung yoba da sem ma tuba gi zawa di kawa rin si na nga sinye digi shenpa shuk chibi gengi yung yoba di da nga ran chubi ya rikbi gi tena dhubtu du us. So we can, this is quite, quite visible to us when we get very angry. Por ejemplo, cuando nos enfadamos, podemos darnos cuenta de cómo eso va aumentando. Están hablando en tibetano. A ver, pregunta que si están escuchando. You can hear? Okay. Sí. Yes. Yeah. Of course. Okay. I'm sorry. You can see this. You increase in anger. O sea, podemos ver que si aumenta nuestro enfado, perdemos los nervios y que nos causa mucho sufrimiento. Y a un nivel regular podemos ver que que si tenemos un sentido de yo muy intenso, esto nos va a conducir a ese proceso de incrementar el sufrimiento. Y eso es algo que podemos ver por nosotros. Es posible, es difícil, pero es posible ver esa relación de cómo a mayor ego, a mayor aferramiento al ego, mayor sufrimiento. Ni siquiera pensando en las vidas futuras, sino simplemente en esta vida. ¿Y cuáles son las otras cosas que necesitamos? Pues necesitamos verlas, encontrar la forma en la que si podemos abandonar los engaños completamente. Lo que tenemos que pensar es si podemos abandonarlos totalmente o no y ver formas de cultivar, porque ese abandono completo de las aflicciones mentales sería cuando hablamos de la verdad de la cesación. Entonces, para comprender esto, tenemos que tener el hábito de ir reflexionando y comprendiendo. Por ejemplo, en los niños, al principio les decimos que no hagan algo porque es malo para ellos, para su salud, o que no coman mucho chocolate, etcétera. Y reciben diferentes consejos de los médicos de cómo protegerse. Y para ellos es fácil que se les olvide y de nuevo tenemos que recordarles que no lo hagan, etcétera. Bueno, pues algo así tenemos que cultivar nosotros ese hábito de pensar en todas estas cosas. El Buda nos dice, el sufrimiento lo has de comprender en su totalidad. Es decir, que estamos muy familiarizados con el sufrimiento y las causas del sufrimiento, pero cuando el Buda nos dice conoce el sufrimiento, porque si no, no podríamos
O sea, para conocer el sufrimiento quiere decir conoce esos 4 aspectos del sufrimiento, de la noble verdad del sufrimiento. Tenemos que tenemos que establecer un vínculo directo en cuanto a la cesación. Tenemos que comprender, hablamos de la cesación de que todas las aflicciones mentales y el aferramiento al yo causa, o sea, que podemos llegar a ese estado en el que nunca vuelva a surgir esto. O sea, que sea un proceso irreversible de abandono de las emociones negativas y el aferramiento al yo. Y eso es lo que quiere decir la noble verdad de la cesación. Y esto es posible para nosotros establecer así esto mediante razonamientos. Por ejemplo, la razón principal es que el antídoto directo hacia el aferramiento al yo es la comprensión de la sabiduría de la vacuidad. Y por tanto, que lo contradice de forma directa. Entonces, si podemos desarrollar la sabiduría de la vacuidad, podremos eliminar completamente el aferramiento al yo y por tanto también entonces podremos ver cómo podremos eliminar el sufrimiento de las vidas futuras y podremos llegar a contrarrestar completamente el sufrimiento. Y lo que tenemos que empezar a ver es que si pensamos en la ausencia de identidad, podremos empezar a debilitar las aflicciones mentales, y contemplar la vacuidad hace que nuestro aferramiento, o sea, como que se debilita ese aferramiento. Y creo que lo que Chogyam Trungpa nos está dando es, nos está diciendo es que necesitamos como interesarnos en esta verdad de la cesación que es muy difícil de comprender. Creo que nos está dando como un símil, nos está mostrando algo que es similar a la verdad de la cesación, a la verdad del camino, que aunque no sea el camino o la verdad de la cesación en sí, pero para poder relacionarnos con esto. Estamos hablando de cortar, creo que es lo que está haciendo. O sea, cuando estamos hablando de la verdadera cesación, de cómo todas las aflicciones mentales se pueden abandonar, tenemos que ver las razones que establecen el que podamos cortar la raíz de esas aflicciones mentales. No estoy segura realmente de lo que quería decir Chogyam Trungpa, pero si vemos la relación de cómo cultivar la sabiduría de la vacuidad, cómo eso va reduciendo los engaños, pues es una buena forma de empezar a reflexionar sobre el tema. Bueno, pues muchas gracias. Vosotros me estáis viendo, pero yo no os puedo ver, no sé, no os veo. Dice, sí que le estamos viendo, Rinpoche. Okay, then, no problem. Bueno, no pasa nada. So now, bueno, pues lo vamos a dejar aquí ahora. Espero que de nuevo nos volvamos a encontrar y tener esta oportunidad de hablar sobre la bodhicitta, la vacuidad, la impermanencia, la renuncia. Espero que sí. Y muchas gracias por darme esta oportunidad de expresar todo esto, lo que quiera que os haya transmitido viene de mis maestros. Muchas gracias por darme esta oportunidad de compartir lo que he aprendido de mis maestros. Y entre todos hemos construido, acumulado méritos juntos. Y gracias a estos rezamos para que su santidad pueda tener una vida muy, muy larga, o al menos, a que al menos 110 años creo que dice que había prometido,
the great lamas. Y así lo han declarado, creo que otros lamas también, me parece. Y bueno, pues que todos estos méritos que entre todos hemos creado, que puedan ser causa de eso, de que tenga esa vida tan larga y que tenga una vida muy, muy larga, su santidad y la supervivencia del Dharma de Buda y también para el beneficio propio y de los demás. Y que, y para la larga vida de todos nuestros maestros y estos grandes maestros. Y lo más importante es que tenemos que tener confianza en nosotros mismos y practicar más, ver los beneficios gracias a la práctica que nuestros maestros nos dan, que veamos cómo vamos mejorando en nuestra vida y que nunca, o sea, que no nos dejemos afectar por pequeñas cosas. Vamos a hacer las oraciones de dedicación. Y de nuevo agradezco a Tushita y a todo el staff, a los traductores, a Simón, también muchas gracias, Simón. A Nikumpenla, Nampemala y a todo el grupo de Tushita, muchas gracias. Y al resto de vosotros que trabajáis juntos y hemos hecho que esto sea posible en estos días de los milagros. Muchas gracias. Y ahora vamos a hacer la dedicación. Muchas gracias, Rinpoche. Gracias por juntarse con nosotros. Que van a hacer el ofrecimiento del mandala con el centro de Italia. Paloma ha traducido para España, Siliana para Italia y Nandrol para Brasil. Entonces ella va en nombre de todos los centros de Brasil, va a ofrecer con nosotros el mandala y que así sea causa para que Rinpoche vaya pronto a Brasil. Poquillo si meto tram, rirali signite yampadi, sanje sintumite orwali, drokunan lachin lachopashok. Que la vida de los lamas sea larga y firme y que pueda extender sus enseñanzas en las 10 direcciones, que la antorcha de las enseñanzas de Losang siempre permanezcan, eliminando la oscuridad de los seres de los 3 reinos. Y Danguru Rana Mandalakan Niryatayami. En las oraciones de dedicación. Habiendo investigado de acuerdo a todo lo que he escuchado día y noche mediante los 4 razonamientos, la mente que nace de la reflexión de los temas de contemplación, que puedan este discernimiento eliminar todas las dudas. En la tierra rodeada de montañas nevadas, tú eres la fuente de todo beneficio y felicidad. Poderoso Chenrezig Tenzin Gyatso, que vivas una vida larga hasta que finalice el samsara. Tú que en todas mis vidas que nunca sea separada de gurús perfectos, que pueda disfrutar del magnífico Dharma y contemplando las cualidades de las tierras y caminos, que pueda lograr rápidamente el estado de Vajradhara. Dedico completamente todas estas virtudes para ser capaz de adiestrarme como el héroe Manjusri que conoce la realidad y así como Samantabhadra. Dedico todas estas raíces de virtud con la dedicación alabada como la mejor por todos los victoriosos de los 3 tiempos para poder tener una buena conducta. Con mi corazón, con gran compasión, en cualquier dirección, las enseñanzas más preciosas no hayan llegado o cuando hayan llegado pero hayan declinado, que pueda revelar este tesoro de felicidad y ayuda a los seres. Ahora las oraciones de larga vida para Rinpoche.
Sorry, Rinpoche. Perdona, Rinpoche, problemas técnicos. A ver. Parece que tardan. I start. Bueno, empieza sin la pantalla. Okay. A ver. Sí. Okay. Bueno, ya va la pantalla. A ver. Oh, perdona. Swasti, pueda todo ser auspicioso. Encantadora señora de 7 ojos, suprema madre de entre los triunfadores, deidad excepcional, hábil en traer una gran lluvia de logros y de inmortalidad y larga vida y potencial positivo y una profunda conciencia. Por favor, otórgame todas estas oraciones, los propósitos de estas oraciones. No la puedo traducir, perdonar, es un poco... bueno, que puedas tener una vida larga para seguir extendiendo el Dharma. Como una lámpara para las enseñanzas de aquellos de mente excelente, para el beneficio de aquellos de lograr... no puedo, perdonar, es que ni siquiera veo bien la pantalla. Que puedas tener una vida larga y continuar con tus acciones extensas para el beneficio de los seres. Que puedas tener éxito en servir a los seres. Te suplico que tengas una vida muy larga para el beneficio de los seres transmigrantes. Por la inspiración de la hueste de lamas, deidades y protectores, por la fuerza de la verdad de surgir dependiente que no traiciona, que no engaña. Que todos los objetivos de mis oraciones se realicen. Por favor, Rinpoche, viva una vida muy larga y denos enseñanzas hasta que finalice el samsara. Por favor, que de nuevo venga aquí a tu cita, ya sea online o en persona a tu cita para dar enseñanzas. Hay mucha gente que se puede beneficiar gracias a usted. Muchas gracias. En este día tan auspicioso ha sido un gran honor escuchar la sabiduría y compasión de Rinpoche. Muchísimas gracias, Rinpoche. Bueno, muchas gracias. Yo voy a intentar, por supuesto, y vosotros todos tenemos que crear esas causas. Entonces, recemos todos para que esto se pueda dar. Y bueno, si ha habido algo que yo haya dicho de mi boca, que es como un loro cantando Mani Padme Hum, bueno, si ha habido algo de beneficio, pues por supuesto, sí, claro que entonces estaría dispuesto a volver a dar, a compartir con vosotros e intentaré tanto como pueda pues hacerlo. Muchas gracias, Rinpoche. Bueno. Vale, pues muchas gracias. Nos veo pronto. Cuidaros, por favor. Con esta situación de la pandemia tenemos que no se estrese, sino seamos cuidadosos y bueno, aprovechar esta oportunidad. Porque a veces no tenemos oportunidad, pues eso, por lo mejor de tener tanto tiempo para practicar, pues ahora lo tenemos. Os lo quiero recordar y espero que esta pandemia desaparezca y que todos volvamos a encontrarnos personalmente y hasta entonces cuidaros, por favor. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias, Rinpoche. Bye, bye. Thank you so much. Vale, pues lo vamos a dejar aquí. A ver. Creo que sí. I think Rinpoche left.
Bueno, Rinpoche se ha ido, entonces quiere aprovechar para agradecer a todos, a Venerable Siliana de Italia, muchas gracias Siliana, también a Venerable Paloma para los centros de España, a Venerable Nandrol y a todos los traductores e intérpretes también de los centros de Brasil y por supuesto a Simon, no sé si todavía está Simon aquí, pero muchas gracias, sin ti hubiera sido difícil. Y quiero daros de verdad las gracias por juntaros, porque sin vosotros esto no hubiera sucedido. No hubiera habido... hemos podido tener esta oportunidad de estar enseñando a estos grandes maestros. Entonces, también muchas gracias a todos vosotros que habéis estado durante todos estos 16 días. Ha sido un tiempo fantástico, al menos para mí. Desde luego, sí que el poder cada día poder recibir estas enseñanzas lo he disfrutado muchísimo. Creo que hemos creado muchísimos méritos juntos. Y bueno, que no se nos olvide. Y quiero también dar las gracias al equipo de Tushita, a Pemala, que ya está corriendo a Delhi, a coger el autobús de la noche para Delhi. Y bueno, a los que habéis ayudado con el internet, a Antonin, y muchas gracias al equipo de Tushita en general. Por favor, acordaros que hoy es el Día de los Milagros, el Día de Ofrecimientos, entonces por supuesto Tushita depende de la generosidad vuestra, entonces si queréis practicar la generosidad de hacer contribución, Pemala, decía venerable Pemala, pero no. Bueno, Pemala es muy venerable, pero todavía no tiene los hábitos ni los votos. Pemala mencionó eso, pues que han puesto el enlace para en la web y en el chat para las donaciones que queráis hacer. Tushita depende de los ofrecimientos de los estudiantes y no tenía ningún ahorro antes de las pandemias, entonces por favor si queréis hacer ofrecimientos, bienvenido sea. También ver nuestro programa, mañana tendrán es el día 17 de los milagros, que nos lo hemos inventado. Jimmy Neal dará otro, compartirá historias maravillosas de la Mayese. Recordar que estamos también eso como festejando el Paranirvana de la Mayese. Jimmy lo conoce muy bien. Entonces mañana a las 4 sería como nuestro 17 día de milagros. Finalmente no se ha podido hacer, que sepáis. Bueno, entonces nada. Y también eso, le pido a Siliana que a ver si en el futuro puede compartir. Entonces vamos a empezar en nuestros cursos introductorios. Y tenemos ya muchos, que se sopa, también va a dar enseñanzas, que se Dorje Dando también de Casa de Tíbet va a darnos enseñanzas, y Venerable Robina también. Entonces, desde que tenemos ya un buen programa, muchos planes para poder ofrecer, ya sea para ofrecerlo residencial u online. De cualquier forma sea más beneficiosa. Muchas gracias a todos. Ha sido genial veros a todos en todas partes del mundo. Bueno, pues buenas noches, buenas tardes, buenos días, dependiendo de donde estéis. Y vale, espero que nos veamos muy pronto. Adiós a todos. Muchas gracias, Kumpen Lam, por organizar todo esto. Muchas gracias. Muito obrigada. Thank you so much. Vale, pues. Okay. Muchas gracias a todos por ayudarnos y por vuestra generosidad. Gracias a todos. Gracias, venerable Siliana. Nos vemos mañana. Chao, Nandro. Nos vemos mañana. Bueno, pues lo dejamos. Gracias a todos. Vale. Good night. Bye, Gilala.